Bien, hoy es lunes 6 de abril, estamos grabando entonces la quinta clase de losas del curso de Estructuras 2. El tema de hoy es losas sin vigas o losas apoyadas directamente sobre pilares. Es un tema vasto que tiene múltiples aspectos de interés, entonces eso ahora subrayaría dos dimensiones. O sea, por un lado, lo que vamos a dar es introducción a las losas sin viga. O sea, no vamos a agotar el tema. Quizá esto sea aplicable a todos los temas del curso. En este tema en particular, quizás más. O sea, es un tema que tiene muchos aspectos. Y en ese mismo sentido, les planteo la segunda cuestión, que es que la clase de hoy tiene muchos conceptos nuevos, retoma lo que venimos trabajando y agrega varias cosas nuevas. Así que bueno, en cualquier momento que tengan dudas o consultas, no duden en formularlas, ¿no? El punteo de lo que vamos a ver hoy es el siguiente. Vamos a ver antecedentes o consideraciones generales, un poco, bueno, cómo se inserta el sistema de esta unidad estructural dentro de la lógica de los sistemas que están en la construcción, ¿no? O sea, el sistema estructural en sí mismo, con relación al sistema constructivo y otros aspectos. Luego vamos a pasar al modelo de comportamiento, o sea, el modelo general que vimos para los casos anteriores, cómo se aplica en este caso en particular y qué cambia. Seguimos con el criterio de armado, es decir, cómo va a ser la resolución material. Y luego vamos a ver dimensionado y resolución, o sea, cómo vamos a dimensionar en todos los aspectos, o sea, determinar el espesor, por ejemplo, o sea, cómo vamos a hacer las previsiones de caso para incorporar en un proyecto, y cómo vamos a dimensionar, o sea, cómo vamos a resolver las solicitaciones, cómo vamos a resolver la parte cualitativa y cuantitativa. Por último, vamos a hacer un ejemplo muy simple, muy breve, pero que nos va a permitir trabajar las dimensiones que ilustramos antes, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el punto 1, que son los antecedentes o las consideraciones generales. Entonces, estas consideraciones generales las vamos a agrupar en tres apartados, que van a ser consideraciones espaciales, consideraciones constructivas y otras consideraciones sobre los métodos de cálculo. Para las consideraciones espaciales, sin querer agotar el tema, obviamente, en el principio de todo esto hay una búsqueda, o está asociado a una búsqueda formal y espacial, ¿no? Eso tiene que estar. Me pareció lo más adecuado arrancar con un ejemplo de una obra del neoplasticismo, donde la idea de los planos que se intersectan y la solución arquitectónica en base a la planta libre, etc., está muy presente y bueno, quizás en esta esquina acá es un ejemplo que ilustra, digamos, la idea detrás del tema, ¿no? O sea, un plano limpio, sin vigas, no tiene vigas por encima, o sea, no tiene vigas en posición normal, hacia abajo, no tiene vigas, no vemos vigas hacia arriba, las vigas invertidas. Vemos la idea de transparencia, del canto marcado, no sé, un conjunto de temas que creo que están en el inicio, deben estar en el inicio de esta presentación, ¿no? Otro aspecto que incide en esto, cuando digo incide en esto es en la presencia que se da de la unidad estructural en el medio, ¿no? O sea, nosotros ponemos mucho acento en estudiar los sistemas habituales en el medio, y eso es algo que va cambiando con el tiempo. Los sistemas que son habituales en un momento, en otra época eran marginales o con poca presencia, ¿no? Un aspecto que debemos sumar en la consideración es la evolución y el desarrollo en la industria de la construcción, ¿no? Entonces,
acá, para ilustrar, digamos, pusimos un sistema de encofrado tradicional, que nos permite ver que incluso está, les diría, inacabado, o sea, todavía le faltan elementos, o sea, es más artesanal que esto que se ve acá, pero bueno, tenemos el puntal, el encabezado del puntal, los gateles, las banquinas, unos travesaños a 45 grados, todo esto tiene diversas incidencias en la industria de la construcción. Tiene una incidencia que hace a toda la componente artesanal de esta construcción tradicional, ¿no? O sea, componente artesanal que va a incidir en lo que hace el tiempo de la obra, o sea, una de las variables siempre reclamada en cuanto a su mejora, y también va a incidir la componente artesanal no solo en el tiempo de la obra, sino en la dispersión de los resultados. O sea, cuanto más artesanal es el proceso, más variables aleatorias vamos a tener o que dependen de pequeños factores humanos, ¿no? Entonces, eso, el desarrollo de la industria de la construcción, la racionalización de los procesos, va sumando, llamémosle, vectores a que se tienda de lo artesanal a sistemas más integrales, más racionalizados, ¿no? El, se puede agregar, en cada uno de estos temas se puede agregar mucho más, ¿no? Voy a subrayar un aspecto complementario, o sea, el trasladar trabajo desde la obra, digamos, trabajo artesanal, al taller, eh, mejora a otros aspectos complementarios, ¿no? Y eh, o sea, todo el encofrado artesanal que lo pasamos a hacer por un encofrado industrializado, o sea, es horas de trabajo al aire libre, en condiciones con vestuarios de cierta precariedad o con cierta complejidad, a trabajo hecho en taller. Esto en este caso aplica al encofrado, pero aplica a todos los componentes de la obra, ¿no? Nos lleva a ir mejorando las condiciones de trabajo, las condiciones de seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es un paquete integral donde distintas de las condiciones vamos buscando mejorarlas. En este caso, en el encofrado, vemos lo que era la costilla, se cambia por un elemento metálico, en este caso galvanizado, para darle más durabilidad. Lo que era el costillón, antes un par de tablas clavadas, bueno, ahora tenemos un elemento reticulado que recibe las cargas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos elementos a veces tienen como insertos de madera para facilitar el clavado de los encofrados. Bueno, todo este factor, digamos, del cambio en las tecnologías de la construcción, que va asociado a otros variables, ¿no? O sea, el tipo de cambio, o sea, de repente con un dólar barato se tiende a, a incorporar estos elementos que tienen componentes con costo en dólares. Ahora, un encofrado de este tipo que mejora todos estos aspectos que les hacíamos referencia, también tiene asociado otras cuestiones. O sea, si yo voy a colocar la losa y la losa va a tener vigas, y voy a colocar un dormitorio que mide, no sé, 1,80 m, tengo que hacer un corte donde está la viga, en el encofrado, y si después voy a hacer otra obra donde el dormitorio mide 2 metros, por alguna pequeña variable en ajuste de alguna dimensión del proyecto, todos los elementos estos con sus características, es inconcebible cortarlos y reutilizarlos, ¿no? Entonces, está asociado esta mejora en los sistemas a, a incidir, digamos, en el interés en el sistema de losas sin vigas, ¿no? El otro aspecto son consideraciones sobre los métodos de cálculo. El conocimiento estructural del sistema de losas sin vigas
ya está desde tiempo atrás, ¿no? Este libro, por ejemplo, de Eduardo Torroja, Razón y Ser de los tipos estructurales, un libro clásico de las estructuras, de la estabilidad, es de mediados del siglo pasado. Este, ya estos dibujos son originales, digamos, de este libro, ¿no? O sea, ya estaba planteado el funcionamiento, el comportamiento. Para que se generalizara este sistema, tuvieron que venir los sistemas informáticos de computadoras personales, ¿no? Y entonces nos permitió como el cambio, ¿no? O sea, de lo que eran soluciones que requerían, por el cálculo manual, una retícula completamente uniforme, de la distribución en planta, lo cual le daba unas limitaciones muy grandes. Por ejemplo, en este caso, aplicado a estructuras de oficinas o edificios de oficinas. Nos permite la incorporación de los ordenadores, de las computadoras, ya manejar con otros criterios, ¿no? O sea, ya no tiene que ser una retícula uniforme de losas sobre pilares, todo un cuadriculado. O sea, podemos tener voladizos, podemos tener distintas separaciones en los vanos, etc., ¿no? Y para cerrar un poco todo este capítulo de consideraciones generales, y en cierta medida hacer la síntesis, elegí esta obra de Toyo Ito, donde vemos, bueno, claramente la búsqueda formal y espacial, ¿no? De la comunicación, de los espacios de la vivienda con el patio, una comunicación franca, donde tengo de piso a techo el vano, y lo que me parece más interesante es el contraste entre los dos herramientas, ¿no? O sea, totalmente vidriado a la derecha, 100% hormigón visto a la izquierda, ¿no? Y bueno, esto quiero que sea un poco la síntesis de esta parte inicial de las consideraciones, o sea, no hay ninguna consideración que me dé esto, o sea, ninguna ecuación te va a decir, no, de este lado pone todo sin viga y de este otro lado pone todo hormigón, ¿no? O sea, en el origen de todo esto hay una búsqueda formal, espacial, y, y esta solución no te la va a dar el calculista. O sea, no es que vos digas, tengo esta casa, y el calculista te va a decir, no, de este lado poneme sin viga, de este lado con viga, porque eso es lo que precisa el proyecto, ¿no? Entonces, la solución va a surgir de la propuesta arquitectónica y espacial, y la variable estructural debe incorporarse en la etapa temprana del proyecto, y debemos para eso conocer las lógicas del sistema que vamos a utilizar y cómo se inserta con los otros componentes del proyecto, ¿no? Y bueno, para eso tenemos que comprender cómo funciona, comprender sus características, y eso es lo que vamos a hacer ahora en las partes siguientes de la clase y en los videos que vienen a continuación. Entonces, como síntesis, vamos a tener ciertas facilidades y ciertas complejidades. Por la incorporación del sistema de losas sin vigas, se nos va a facilitar el encofrado, se va a simplificar, nos va a facilitar las continuidades espaciales, o sea, nos va a permitir un vínculo más franco entre distintos espacios. Va a facilitar, en el caso de que sea de interés, expresar el espesor de la lámina, o sea, de que el cerramiento, un cerramiento delgado, con una presencia específica en lo formal. Nos va a dar complejidades en otros aspectos, o sea, las estructuras van a ser menos rígidas, y esto es tanto en el elemento en sí mismo, o sea, el elemento, la unidad estructural losa sin vigas va a ser menos rígida, va a ser más deformable, y también el conjunto, o sea, en el caso del conjunto de todo el sistema estructural, no ya la unidad estructural losa, va a tener menos rigidez, y deberemos evaluar determinadas acciones, en el caso que corresponda, no sé, por ejemplo, la acción del viento, puede incidir completamente distinto, en forma completamente distinta. Va a requerir mayores alturas de losa. No es que
tengo una losa sin vigas y le saco las vigas y todo lo demás quedó igual, ¿no? Es un nuevo sistema con una nueva identidad y en esa identidad va a haber mayores espesores de la losa. Esos mayores espesores eventualmente podrán complicar alguna coordinación con otro aspecto, como puede ser las ordenanzas municipales sobre la altura del edificio. O sea, en ciertas zonas, la altura total que prevé la normativa está considerando cierto paquete de solución. Entonces, cierta altura libre, cierta altura para el entrepiso. Entonces, la normativa plantea 20 centímetros mínimo para entrepiso. Esos 20 centímetros están asociados al espesor de la losa, los pavimentos, algunos elementos que quedan incorporados, los sistemas de calefacción, y forman un paquete que si yo voy a hacer losas de mayor espesor y eso lo multiplico por la cantidad de niveles que tengo, podría llevarme a perder, por ejemplo, un piso en todo un edificio, lo cual es un tema que puede llegar a ser complejo, ¿no? Y habrá que evaluarlo. Entonces, puede complicar la coordinación con ordenanzas municipales sobre la altura de edificio, ¿no? O sea, cuando en ciertas zonas se hacen edificios de 10 niveles, bueno, son 10 niveles considerando cierta altura de locales habitables y cierta altura del el elemento que divide las unidades, ¿no? Dificulta algunas coordinaciones con las instalaciones. El sistema, por ejemplo, de sanitaria, que en el caso de losas con vigas, tiene una solución muy típica de descenso de losas, rellenos, etc. En el caso de losas sin vigas, se puede resolver, es otro sistema que habría que verlo, pero se han presentado patologías, o sea, tiene solución y tiene sus complejidades específicas. Y en definitiva se debe asociar con mejoras tecnológicas en otros rubros de la construcción. O sea, debo manejarlo en forma integral con los otros aspectos que hacen a los sistemas de la construcción, ¿no?